Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Damos gloria al Eterno por este momento hermoso que nos permite estar aquí en su espacio tocando el manto de Jesús. Damos gracias a Dios por este día. Yo cuando me levanto doy gracias a Dios por el día y le presento al Señor todas mis actividades, porque solamente con Él puedo tener éxito. Su hermano y amigo Ángel Darío Reyes de este lado, como cada sábado. Bendito sea el nombre del Señor. Su hermano Anderson Pérez de este lado. Así es. Dios le bendiga a todos. Amén, qué bueno. Anderson, tenemos un tema muy interesante como todos los sábados. Tenemos la secuencia de la serie Parábolas de Cristo en las Escrituras. Amén. Pero hoy tomaremos una parábola bastante profunda y aguijoneante a la conciencia, Amén. que es la parábola de los dos deudores. Presta atención, amado oyente, porque esta parábola es muy profunda y habla a la conciencia misma del ser humano. Parábola de los dos deudores y tiene que ver con el perdón. Amén. Así que vamos a hablar con el tópico del perdón. Del perdón. Del perdón. Entonces, parábola de los dos deudores se encuentra en Mateo capítulo 18 a partir del versículo 23. Si usted tiene Biblia a mano, pues busque esta porción bíblica. Mateo capítulo 18, verso 23, los dos deudores. Anderson, ¿qué necesidad tan grande hay, Dios mío, de perdón? Sí. De que nos perdonemos unos a otros. No sabe. Cuánto Es así. aborrecimiento. Sí. Y cuántas ofensas. Hay ofensas muy graves, pero vamos a ver que Dios nos ha perdonado mucho más Amén. Claro que sí. lo que podamos perdonar nosotros. La ofensa más grave que a usted le puedan hacer o le hayan podido hacer, no se compara con lo que Dios ha hecho con usted, con el perdón de Dios sobre su vida. Y de esto trata esta parábola, Amén. De eso trata. del perdón de Dios en contraposición con lo que nosotros podamos perdonar. Es así. Debemos de hacerlo y Sí. platicarlo. Sí, debemos de hacerlo y vamos a ver que el no hacerlo trae consecuencias. Pero consecuencia muy grande. Eclipsa la gracia de Dios en tu vida, nubla lo que Dios puede hacer contigo, porque Dios no escucha a un corazón que no perdona. Dios escucha todo, pero no le hace caso. Porque Dios todo lo ve Sí. y todo lo escucha, pero no se detiene a favorecer. Es lo que queremos dejar dicho. Sí. No se detiene a favorecer. Es como cuando se habla del arrogante Sí. versus el humilde. Dice que Dios exalta al humilde y mira de lejos al altivo. Sí. Dios tiene visión 20-20, el BDC. El BDC. Pero cuando se dice que mira de lejos, es una figura retórica de que mira no con menosprecio, pero que no le hace caso No le hace caso. al arrogante. Al arrogante, Aunque no. tenga apariencia, aunque tenga fama, No, no importa. no importa. Dios no es como el ser humano. El ser humano es el que se detiene en esas cosas. Dios no, o sea, eso no es una cualidad de que a Dios le agrada. A lo que a Dios le agrada es que sean humildes. Que sean humildes, no importa que sea bonito No importa tu ante estatus, los hombres, no su importa. estatus, no importa que tenga dinero. Dios no ve nada de eso porque Él es el dueño de todas las cosas. Y Él fue que te dio la belleza si tú la tienes. Sí. Y Él fue que te dio todo lo que tú tienes. Entonces, a Dios no se impresiona con talentos que Él mismo dio. A Dios no se impresiona con apariencia. Amén. Dios ve la hipocresía. Él conoce lo más profundo del corazón. Dice la Biblia, yo soy el que escudriño la mente y el corazón. A Dios usted tiene que serle legal. Sí. Tiene que andarle fino porque Dios lo sabe todo. Sí. Y a usted, y usted no va a impresionar a Dios, ni yo tampoco voy a impresionarlo. Él no filtra. Dice un texto bíblico que Él pesa los espíritus. Sí, pesas. Él pesa los espíritus. Así que Dios todo lo ve. Entonces, cuando dice que Él mira de lejos al altivo, es simplemente que no le hace mucho coro, como dicen en los barrios. Sí. No le hace, no se detiene. No se detiene. Di que hacerle caso. Hacerle No, caso. oye, pero no es que espérate, que No me está se hablando detiene. humilde. No se detiene. Bueno, si es un arrogante, no se detiene para responderle y para solucionar el problema. No. Al humilde sí. Al Se humilde exalta al Y humilde. exalta, claro, lo escucha y le contesta sus peticiones. Y esa figura retórica de mirar de lejos en cuanto al arrogante es como cuando tú conoces a alguien. Tú lo conoces, tú sabes quién es, pero te encuentras con esa persona en un lugar, en un supermercado, lo ves,
pero ni siquiera te detienes a saludarlo. Sí. Lo miras de lejos, ni Sí. siquiera te detienes a saludarlo. Cuando alguien es importante para ti o muy querido, tú te acercas y lo saludas con mucho agrado. Sí, Amén. es así. Pero cuando tú lo miras de lejos, es como quien dice, bueno, yo te conozco, pero no me interesa detenerme en ti, o no me voy a detener en ti. No. Entonces Dios te ama, Dios no quiere mirarte de lejos, jamás en la vida Dios querrá mirar de lejos a un ser humano, porque Cristo murió por todos y Dios es amor, Dios no quiere que nadie se pierda. Pero la arrogancia lamentablemente hace un bloqueo entre Dios y los hombres. Es la arrogancia, no es que Dios te aborrece a ti, aborrece la arrogancia que pueda haber en ti. Sí. Amén. Y eso es lo que te impide, el pecado es lo que te separa de Dios. Dice la Biblia que el pecado hace separación entre Dios y los hombres. El pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, lo que pueda impedir que Dios se acerque a ti y te ayude, amén, que Dios te favorezca, que su gracia esté contigo, son ciertas actitudes de tu alma. Amén. Amén. Es decir, eres tú mismo que te alejas de Dios. Eres tú mismo, ni siquiera es Dios. No es Dios, eres tú mismo que te alejas de Dios Dios. te mira de lejos, pero es porque tú estás lejos. Ajá, tú te alejas de Dios con tu actitud. Con tu actitud. Tu actitud te aleja de Dios. Sí, es porque eres tú que te alejas, no es que Dios dice que se aleja. Digo, para ver. No, Dios te ama, Él quiere verte bien. Es tu proceder que te hace alejarte de Dios. Perfecto, porque Dios quiere verte bien. Pero claro, y Dios quiere tenerte de cerca, pero tu arrogancia, que tú crees que tú eres el que está preparado para todo y que tú Sí. no necesitas a Dios para nada. Y que eres el mejor. Y que eres el mejor y que está calificado como el mejor, entonces eso mismo te va alejando de Dios. Te va alejando de Dios. Entonces, Dios te ama, amén. Y de hecho este programa es para exhortarte a que seas mejor, Amén. mejor ser humano, y Dios te favorezca. Amén. Y favorezca a tu familia, porque yo siempre he hablado de esto por aquí, de que cuando Dios favorece a alguien, su familia también recibe bendición. Sí, Hay muchos ejemplos bíblicos, Anderson. sí, pues muchísimo. Muchos ejemplos bíblicos de cómo Dios bendijo a la familia de alguien que fue justo. Sí. Por ejemplo, Rahab la ramera, se habla de que fue justa. Sí. Se habla de Rahab la ramera, una señora en la Biblia, Sí, muy importante, que se menciona en más de una ocasión en las Escrituras. sí, En la época de Josué, era una gentil, no era judía, y sin embargo Dios tuvo misericordia de ella, pero también la familia fue bendecida. sí. Sus padres, sus hermanos, todo lo que estaban cerca de ella. Cerca de ella, Lot, También. el sobrino de Abraham, la Biblia habla del justo Lot, pero también la familia fue bendecida cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, que Sí. Dios tuvo misericordia de Lot y de su familia, pero no se habla de la justicia de la familia, No, se habla de la justicia de Lot, Igual que Noé. igual que Noé. Noé fue hallado justo, había gran maldad en el mundo antes Sí. del diluvio universal que nomina la Biblia. Entonces, ¿qué resulta? Noé fue hallado justo, dice el texto bíblico. Sí. Sin embargo, la familia de Noé Fue salvo. también fue bendecida. Sem, Can y Jafet. Sí. Y con ellos se repobló el mundo. Sí. Y puedo decir varios ejemplos. Incluso al carcelero de Filipos, Sí. en la época de Pablo, en Hechos capítulo 16, un señor que era un carcelero, Pablo y Silas estaban presos, y Pablo les predicó, yo resumiendo, pero le dijo Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Anderson. Igual que Cornelio. Cornelio, que hablábamos la semana pasada, también un gentil. Cuando hablamos de un gentil, amado oyente, hablamos de una persona que no era judía, No era judío. que no era del pueblo de Dios de la época, porque el pueblo de Dios ahora mismo es todo aquel que cree en Cristo. Sí. En el nuevo pacto, hijo de Dios es todo aquel que cree en Cristo, pero en la época del Antiguo Testamento, de manera especial era el pueblo de Israel. Sí. Y el que se abocaba a los acápites del antiguo pacto dado al pueblo de Israel, también entraba a la gracia. Sí. Tenía que circuncidarse, tenía que bautizarse con el bautismo hebreo, tenía que abocarse a los ritos y a las ceremonias, a las leyes hebreas para hacerse copartícipe del pacto. Sí. Ya en el nuevo pacto, después de la muerte de Jesucristo, todo aquel que cree es considerado hijo de Dios. Hijo de Dios. Solamente con creer, No, no, solamente con creer. no tiene que circuncidarse, no tiene No, que nada de creer en Cristo y obedecer, por supuesto. Entonces Cornelio no era hebreo,
en aquella época. Pero era una persona fiel, era una persona dadivosa, oraba a Dios, temerosa de Dios, y Dios ayunaba Sí. y le enseñaba a su casa a ser temerosa de Dios. Que ahí es que queremos detenernos. Su casa también fue bendecida con la justicia de él. Y cuando Dios lo bendijo a él, porque era una persona temerosa de Dios, y Dios completó lo que a él le faltaba, de eso hablábamos la semana pasada, que él era temeroso de Dios, pero le faltaba convertirse a Cristo por completo. Sí. Y un ángel se le apareció y le dijo, ve, manda a buscar a un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, que vive en Jope, y él te va a decir lo que tú tienes que hacer, o lo que te falta. Sí. ¿Qué le faltaba a él? Convertirse a Cristo del todo, porque era un hombre temeroso de Dios. Pero también la casa fue bendecida. Fue bendecida. También su casa recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Todos los que estaban cerca de él, aún sus trabajadores. Hasta los amigos, Sí. porque él les predicaba a los amigos. Él, cuando Pedro vino, porque el ángel le dijo, manda a buscar a Pedro. Cuando Pedro vino, él convocó, no solamente a la familia, convocó a los vecinos, convocó a los amigos, convocó a la gente que él conocía, a quienes pudieran hacerle caso. Amén. Y los reunió en un lugar y escucharon el mensaje de Pedro, descendió el Espíritu Santo y los bendijo a todos. Amén. José, cuando estaba en la casa de Potifar, la familia de Potifar, del general egipcio, fue bendecida. Fue bendecida. Fue bendecida. Sí. El mismo Josué dijo una expresión interesante, que él dijo, bueno, ya al final de su vida, dando un discurso, él dijo, ustedes escojan a quién servir. Sí. Si a los dioses de los amorreos, a los dioses de las naciones paganas, yo lo que sé es una cosa, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero el justo era él, lo que pasa es que él instruía su casa. Sí. Y también había bendición, cobertura sobre su casa, porque Dios se acuerda de los que son fieles y de los que oran por su familia. Sí. Así que tu familia será cubierta, tus hijos serán cubiertos, y si tú buscas a Dios de todo corazón, Dios hará algo. Es verdad que van a tener que tomar su decisión. Sí, el alma que pecar esa morirá. Cada cual tomará su decisión, pero Dios va a canalizar el asunto. Sí. Dios se va a glorificar. Dios de una manera u otra va a propiciar las condiciones para que esa persona se convierta. Se convierta. Es así. Dios es bueno, Dios es bueno. Entonces, Dios mira de lejos al altivo y exalta a los humildes. Pero también Dios ve de cerca y Dios bendice al que perdona. Sí. Este es el tema de hoy. Ese es el tema de hoy. El que perdona. Y vamos a ver que también desecha, por decirlo así, o no le hace mucho caso al que no perdona. Al que no perdona. De hecho, yo voy a ser más fuerte, que el texto bíblico es fuerte. Dice que Dios no escuchará la oración del que no perdona. Del que no perdona. Bueno, vamos a leer esto de una vez, Anderson, porque es tremendo. Es tremendo. Gloria a Dios. Miren, esta parábola es una de las parábolas más conmovedoras para mí, más aguijoneantes al corazón, al alma, a la conciencia. Por lo tanto, exhorto a que prestemos mucha atención. Es bien profunda, pero es bastante interesante. Bien, parábola de los dos deudores. Mateo capítulo 18, vamos a leer a partir del versículo 23. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí la parábola consiste en un rey que tiene siervos, tiene súbditos. Un reino, donde hay un rey con súbditos. Está el gabinete, los funcionarios, y están los gobernados, los súbditos, pero hay un gabinete. Y él parece que quiso hacer cuentas con personas de su gabinete, con personas cercanas, no con el pueblo común, me imagino yo. No con el pueblo común. Perfecto. Dice que un rey quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Yo quiero que acotemos lo siguiente: estamos hablando de la época de la monarquía, no de la democracia. No, claro. El sistema monárquico o de reyes no es lo mismo que de presidente. No. El presidente tiene que tener cuidado porque fácilmente cae preso con las decisiones que toma, pero los monarcas
eran libres, tenían potestad para hacer muchas cosas, mandaban a matar a una persona, hacían lo que le venían ganas. Eran más arbitrarios Sí. y tenían ese poder, Sí. los monarcas de la época, Sí. tenían poder para hacer muchas cosas que un presidente hoy en día no puede hacer. No lo puede hacer. Y el poder está distribuido en diferentes estamentos del Estado. Sí, pero en la antigüedad no era En la así. antigüedad no era así, todo se concentraba en el monarca. En el monarca. En el monarca. El monarca controlaba las leyes, controlaba prácticamente todo. Todo. Ahora mismo se intenta equilibrar los poderes para que no haya una tiranía, para evitar tiranías o dictaduras. Bueno, pero en la época era distinta. Entonces aquí se habla de un monarca, de un rey. Sí. Y el rey quiso hacer cuentas con sus siervos, es decir, llamó a los que le debían. Sí. Él dijo, déjame ver Sí. quiénes deben ya sea él o Sí. sea al reino. Al reino. Pero antes lo del reino era del rey, Sí. en un sentido como Era hablamos, él que lo manejaba todo. que lo manejaba y Todo le pertenecía a él. hasta cierto punto, perfecto, hasta cierto punto. Claro, hubo naciones antiguas que tenían un sistema más democrático, Sí. pero en una inmensa cantidad el monarca era el dueño prácticamente de todo, podía disponer de todo, la palabra, no es que era dueño, sino que podía disponer, Y puede utilizar todo. utilizar cualquier cosa. Y cuando le gustaba una muchacha bonita, podía tomarla. Y ya. Bueno, la época del dictador. Yo no quiero hablar mucho de esto porque hay personas que son trujillistas y entonces dicen que fue un gran gobierno. Bueno, fue un gobierno dictatorial que tuvo sus cosas positivas, amén, Sí. como todos los gobiernos, pero fue un gobierno dictatorial y eso no podemos desmentirlo ni negarlo. No podemos Es una negarlo. realidad histórica. Sí. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Los monarcas de antes, los monarcas, porque todavía hay monarquía, no igual. No igual, existe. Hay países que tienen reyes, pero no es igual. No es igual. Tienen límites porque son otros tiempos. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Aquí el monarca llama a sus siervos para hacer cuentas. Y dice el versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, llamándolos para que rindan cuentas, hizo como una auditoría, diría yo. Sí. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Bueno, aquí comienza el primero. Ese le debe Llama al mucho. primero. Ese le debe Y la mucho. parábola se detiene en este primero, porque llamó a otros más. Sí. Pero la parábola se concentra en este primero. En este momento. En este primero, que se presentó ante él. ¿Y cuánto usted debe? Yo debo 10,000 talentos. Y te dirá, ¿qué es eso? Bien, vamos a detenernos en esa cantidad. Mis amados, hablamos la semana pasada de dracmas. De dracmas. ¿Recuerdas, Anderson, que hablábamos de la mujer que perdió una dracma de 10 que tenía? Sí, de Dios. Hablábamos de la parábola de la oveja perdida. Sí. Hablábamos de la parábola de la moneda perdida, que era una dracma de 10 que tenía. Y hablábamos de la parábola del hijo pródigo. Sí. De cosas y personas que se pierden. Sí. En esta ocasión estamos con el tema del perdón, pero hice alusión a lo que hablamos la semana pasada por el tema de la dracma, De la dracma. que decíamos que una dracma equivalía a un denario romano, que la dracma era una moneda griega Griega, sí. que circulaba durante la época del Imperio Romano, que todavía circulaba, Sí. y equivalía al denario romano, que era otra moneda que equivalía a lo mismo prácticamente. Sí, tenían el mismo valor. El mismo valor. ¿Y Sí. qué era un denario o una dracma? Esto equivalía al salario de un jornalero Sí, en un día. en un día. El salario de un día. En la actualidad vamos a poner una cantidad, Anderson, de un jornalero. Por ejemplo, un albañil, ¿cuánto gana diario? Depende, un promedio 1.200 pesos. Ajá, 1.000 pesos. o más. Me dicen que más. 1.800. Perfecto. Y un motorista, así como usted lo ve, un motorista a veces hace sus 2,000 pesos. Sí. Y quién sabe si más, otras veces menos, depende de cómo vaya el día. Pero vamos a poner un promedio de 1.200 pesos para consensuar
lo que pudiera ganar una persona en un día, que le pueda dar para resolver sus necesidades. 1,000 pesos o 1,200, ¿verdad? Sí, está bien. Vamos a tomar una cantidad, 1,200 pesos. Bien. ¿Qué resulta? Un denario era una moneda que equivalía al pago de un jornalero. Cuando alguien trabajaba durante todo el día, se le pagaba un denario o una dracma. O una dracma. O una dracma. Aquí se habla de que este señor debía 10,000 talentos. Ahora, ¿qué era un talento? Un talento equivalía a 6,000 dracmas o denarios. 6,000. 6,000. Anderson, 6,000. Un solo talento. Oiga, amado oyente, vamos a hacer cálculo. Estamos en matemática. Sí. Estamos en matemática. El hombre debía 6,000 talentos. Un solo talento. Un solo. No 10,000 talentos. No, un solo. Un solo talento. Equivalente. Eran 6,000 denarios. 6,000 días de trabajo. Un solo talento. Un solo talento. Ahora, si un solo talento equivalía a eso, ¿cuánto más 10,000 talentos? Entonces vamos a hacer un cálculo. Yo aquí tengo una calculadora, Anderson. Vamos a ver si tú haces el cálculo, si tú mismo lo haces. Creo que el teléfono se me descargó. Haz el cálculo. Entonces, es bastante grande la cantidad. Es bastante grande. Una cantidad bastante significativa. Quiere decir que este hombre no podía pagar. Cuando usted hace el cálculo de que un denario son 6,000 días de trabajo, ahora tiene que multiplicar 6,000 por 10,000. ¿Cuánto hace? 600,000 días de trabajo. Ya hicieron el cálculo ustedes. 600,000 días de trabajo, más de 500,000 de días de trabajo. De días de trabajo. Oye, mucho tiempo. Varón, eso no lo paga nadie. Anderson Pérez, eso no lo pagaba una persona de la época. No, y ¿Por qué que no va a vivir para pagar? Él tenía familia y él tenía gastos esposa, corrientes. y tenía, claro. De tenía seguro, no lo dice la Biblia, pero todo el mundo tiene gastos corrientes. Claro. Sí, eso. Entonces, es una cantidad impagable. Impagable. Entonces, Cristo intencionalmente pone una cantidad impagable. No sé, bueno, es una parábola, pero para una persona endeudarse a esa magnitud, tiene que ser un mal administrador, Sí. un pésimo administrador. Sí, Y hay mucha gente que se endeuda innecesariamente, amado oyente. es así. Evite eso, por favor. Mire, si usted no tiene la capacidad todavía o la disciplina para tener una tarjeta de crédito, aunque el banco lo llame y diga que usted califique, no la tome. No la tome. Hay personas que no pueden tener mucho dinero, que no pueden andar con mucho dinero en efectivo. Si su mujer administra mejor que usted, Déjala a ella manejar. bueno, yo metí en problemas con algunos hombres quizás, pero esa es la realidad. Claro. Hay mujeres que administran mejor Claro que sí. los hombres si usted pide ayuda a su mujer. Claro que sí. Nosotros los cristianos nos movemos así, en unidad con las esposas. Es así. No escondemos la cartera. No. No, De que, dame esconderlo aquí. sí, que no ¿Qué? sepa cuánto yo gano. No. No, Eso- entre nosotros tiene que ser legal este asunto. Eso es legal. Una unidad No, de claro. finanzas. Sí. De finanzas y de todo, y claridad. El hombre es cabeza del hogar. Pero, y la mujer debe respetar a su esposo, pero el esposo tiene que cuidar a la mujer y tiene que tenerle confianza. Sí, claro. Y si es la mujer que sabe administrar algo, hay que dejarla a ella que lo administre. Perfecto. O uno, claro, por supuesto, uno la ayuda, porque es el dinero de uno. Pero de todas maneras, Uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo y el punto es que seamos buenos administradores. Ya sea que usted pida ayuda, que su esposa lo ayude o quien sea, pero sea buen administrador. Hay gente que se endeuda sobremanera. Sí. Y eso es porque no andan prudentemente. ¿Qué necesidad tiene usted, amado oyente, de endeudarse por algo que no es una necesidad? Por un capricho. Hay gente que hasta le van a vender un perfume. Y usted sabe que usted tiene otros compromisos. No hay que tener Y usted tiene, perfume en la casa. usted tiene un perfumito ahí que le está resolviendo. Sí. Estése tranquilo para cuando vengan los tiempos mejores de las vacas gordas, como dicen por ahí. Claro. Claro, Anderson. Sí. No se puede. No, ahora no se puede. Hay compradores compulsivos y por eso tienen tantos problemas. Y aún son creyentes y dicen, Dios mío, ayúdame. Sí. Ayúdame.
porque el diablo me está haciendo la guerra. El diablo. No, tú mismo. Usted está de derrochador y mal administrador. Entonces vamos a, si es necesario, tomar una charla de administración financiera. Claro. Porque hay muchos problemas con eso. Y aún cristianos siendo desacreditados Sí, por temas financieros. por tema financiero. Bueno, miren, amados, ustedes conocen que en este programa no tenemos parangón, no tenemos línea de proteger a que son cristianos. No, el que está mal está mal. Lo que está mal. Hay gente santa, hay gente de Dios, y Amén. nosotros decimos que son personas que andan correctamente, no son perfectas, pero andan correctamente. Hay otros que no, Es así. y tienen que arrepentirse. Claro que sí. El que está mal, pastor, evangelista, tiene que andar de acuerdo a la palabra. Y más si usted la predica, usted tiene un compromiso de vivirla. Es así. Anderson, vamos a hablar claro. Sí, claro, posiblemente digan, no están atacando. Los ¿verdad? primeros que tienen que ser golpeados son los de adentro. Claro, porque el juicio comienza por casa. Por la casa, porque son los que, somos los que estamos llamados a hacer luz. Sí, Entonces, ¿cómo es posible que si somos los llamados a hacer luz, estamos llevando tinieblas? no podemos llevar tinieblas. Nadie enciende una lámpara y la esconde. Esconde la luz. Nadie enciende una lámpara y esconde la luz. Esa luz es para que brille. La luz es la gracia de Dios. Sí, entonces. Para que resplandezca a la gente. Claro, entonces vamos a portarnos bien. Perfecto, así es. Entonces, Anderson, no sabemos cómo este ser humano se endeudó a esa magnitud, se metió tan hondo, a tal grado que no podía ya pagar la cantidad. No lo podía No pagar. la podía pagar. Bueno, entonces, ¿cómo sigue diciendo la parábola? Recuerde, estamos en Mateo capítulo 18 a partir del versículo 23. Cuando el rey llama al primero, el primero debe 10,000 talentos. Que decíamos que equivale a ¿cuánto? Es un talento. A 600,000 días de trabajo. Demasiado dinero, por favor. Y eso es de manera interrumpida. Dice, no, espérate, déjame sacar algo para la comida. Sí, No, porque es que la gente no se endeuda de una vez. no. Es decir, la gente no cae en una quiebra o en un problema insalvable financiero de una vez. Por lo general es paulatinamente, Anderson. Sí. Por lo general. ¿Quién sabe cómo ese hombre cogió ese dinero? Ajá, y sabiendo que debe, sigue tomando dinero prestado. Bueno, administrese, amado oyente, por favor, para que no se vean problemas. Absténgase de gustos, de deleites por momentos, si es necesario. Si usted sabe que tiene prioridades, por favor, deje ese perfume para después, si usted tiene un poquito, o deje ese helado, Sí. o esa comida, Esa pizza. bueno, y no esté mandando a pedir cosas al colmado con tanta frecuencia si usted sabe que no tiene cómo responder. Y son cosas que no son ni siquiera necesarias. A veces no es tan necesario. Si usted lo que tiene para comer es arroz con huevo, Cómase su arroz con huevo. hasta donde se pueda, cómaselo. Ahora, si ya usted tiene que pedir prestado, amén, pero evite las deudas. Incluso la Biblia habla de que no debamos a nadie nada. Dice, no debáis a nadie nada, sino pagar a todos lo que debéis. La Biblia habla de eso. El malapaga está mal delante de Dios, sea cristiano o no sea cristiano. Sí, es así. Malapaga, desacreditando el evangelio, cogiendo prestado y no pagando. ¿Sí, varón? El siervo de Dios no diga eso. Que no diga eso, Anderson, que no diga eso. diga Todo el eso. que debe tiene que pagar. Sí, tiene que Oiga, pagar. las deudas son compromisos. Las deudas usted no puede dejarlas en quinto plano. No. Después que usted cobra y resuelve de todo, sí puede pagar. No, No. usted tiene que tener como prioridad pagar. Pagarle primero. Porque cuando usted va a pedir prestado, usted va rogando. Cuando usted tiene el problema encima, usted va rogando. Ay, por favor, porque usted tiene un problema grande. Sí. Al tener un gran problema, usted va rogando, pero a la hora de pagar, usted se desentiende Sí. y no lo tiene como un compromiso. No tiene la misma urgencia con que usted fue a pedir prestado. Usted no la presenta al pagar, No. al tener que pagar. No.
¿Y cómo? Se desentiende, son los irresponsables. Se olvida. Sí, Pero son los irresponsables. Sí, pero Anderson. hay gente que son responsables, que mejor dejan de comer para pagar. Hay gente que son responsables, Sí, ¿verdad? dejan de comer para pagar. Dejan de, o más bien, pasan su chin de hambre si es necesario. Comen Amén. su arrocito con huevo. Anderson, yo lo he hecho. Yo mejor he tenido necesidades. Y digo, no, yo tengo una deuda, tengo que ver cómo lo hago, voy a abonar algo. No puedo quedarme sin nada, tengo que comer algo, tengo que resolver con mi familia, pero pago una parte. Sí. Voy saliendo de eso. Amén. Entonces, este señor, no sabemos cómo fue que se endeudó a esa magnitud. Este hombre cayó en una deuda muy fuerte. Una deuda muy fuerte. Bueno, entonces la parábola continúa diciendo, a este, aquí está el punto, como no pudo pagar, aquí se confirma que no pudo pagar, No pudo. no podía pagar. Es que no podía, era algo impagable. Era una cantidad impagable. El rey, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Oiga esto, véndanlo a él, vendan la esposa, vendan los hijos, incáutenle los bienes, porque así era antes. Así era antes. Hablábamos que en la monarquía era diferente. Si no podía pagar, le vendían 2 hijos por esclavo. Sí. Un ejemplo, si con 2 hijos se resolvía ya, pagó la deuda, pero tus 2 hijos son esclavos. Sí. Pero si la deuda era más grande, tómele al más chiquito también. Sí. Pero si la deuda era aún más grande, también la esposa se va. Sí. Claro, primero comenzaban con los bienes. Sí. Con los bienes. Con los bienes. Y después empezaban con lo humano. Ajá. Oye, es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. El hombre estaba tan endeudado que hasta él se fue. Hasta él se fue. Véndalo también a él. Para ver si recupero algo de lo que él debe. Véndanlo a él, vendan la esposa, vendan los hijos, vendan la casa que tiene para que yo reciba el dinero. Vendan todo lo que tiene, incáutenle todo. Toda la pérdida. Déjenlo sin nada, hasta sin libertad. Sí, Lo que yo no sé es cómo él iba a pagar si estaba preso. sí, pero le iban a comprar. Bueno, yo entiendo que el rey aquí lo que quería era sacar algo del dinero. Sí, porque ni vendiéndolo a ellos iba a ir. No, que no podía, No ni podía. siquiera vendiéndolo a él. Se reunía la cantidad que él debía. No. Entonces era como quien dice, ya, para recuperar algo, hasta véndanlo a él. Ya. Y ver qué- si le dan. ajá. Entonces, aunque el texto dice para que se le pagase la deuda, pero la esencia que contiene el texto es para recuperar Algo. algo. Bien. Para no perder todo. Para no perderlo todo. El versículo 26 dice, entonces aquel siervo, cuando vio eso, que fueron los soldados Sí, a buscar. a buscar a la esposa, Yeah. ay no, yo no quiero irme. Imagínense el drama, Sí. estimados oyentes, Es algo poderoso. y los que están viendo el video, van a buscar a la esposa llorando, y él triste, también se ve el hijo, se van los hijos. Y por último, a él también, espérate. Entonces el hombre cuando ya ve la realidad, Sí. que ya lo perdió todo, dice el texto bíblico aquí, entonces aquel siervo postrado, es decir, arrodillado, pidiendo cacao. Postrado, porque el arrogante cuando se ve así, tiene que humillarse, porque este es el punto. Amado oyente, aquí combatimos la arrogancia, la prepotencia. Hay gente que es prepotente hasta que no se ve enferma en una cama. Ay, sí. Hay gente que es prepotente hasta que no se confronta con su debilidad, Sí. hasta que no cae bien, hasta que no se da bien duro, hasta que no toca fondo, Sí. hasta que no se confronta con que es polvo, Sí. con que todos somos iguales, hasta que no ve la realidad de la flaqueza humana, amén, Sí. de la simpleza del ser humano, que somos polvo, Hasta que no lo ve. hasta que no se confronta con que somos polvo, con que usted no está hecho de otro material, aunque usted esté en un cargo interesante de reputación, usted no está hecho de otro material que de un pobre. Yo vi hoy, Anderson, a una persona recogiendo basura, un muchacho joven, en un basurero,
estaba sacando algo y yo me pregunté, ¿qué es lo que busca él? ¿Qué de valor puede encontrar una persona en un basurero? Bueno, él está buscando lo que, a ver si encuentra algo interesante de lo que otros desechan. Sí. La gente tira a la basura lo que para ellos no sirve y eso lo utilizan otros. Claro, como algo bueno. Ajá. Me imagino que para droga. El muchacho se veía bien y me llamó la atención porque se veía, de hecho, joven, pero cayó bajo. Sí, cayó. Buscando los zafacones. Tocó fondo. Sí. Tocó fondo. Y quizá era un muchacho de familia, se metió cayó en el flagelo de las drogas y ahora estaba recogiendo, buscando cosas en el basurero. Sí. Para vender, bueno, es triste, pero hay gente que hasta que no toque fondo, no entienden, no se quebranta, no dobla sus y rodillas. siguen siendo arrogantes, altivos. Este señor de la parábola de momento era un arrogante. Sí, el tipo estaba campante. Porque era un funcionario. Pues el tipo, era del gabinete. Era el gabinete. Pero entonces cuando se vio en la situación de que de que estaban llevándole a la esposa, a los hijos Anderson, que le incautaron todos los bienes y él mismo también cae preso. El hombre lo tiene de otra. ¿Y qué decir? Que arrodillado. No, esa arrogancia tuvo que tirarle a un lado. No, obligado a la mala. Pero mire, en la vida hay gente que a la mala va a tener que humillarse. Sí, va a tener que tirar la arrogancia. Porque Dios, para salvarlo, porque mire, no es que Dios sea malo, Dios es bueno. No, Dios es para salvarlo usted, va a tener que quebrantarlo de por Dios. Porque es que Dios lo ama. Usted tiene un propósito de Dios. Dios quiere salvarlo y usted va a esperar que Dios lo quebrante. Vamos a humillarnos, vamos a ser sencillos en la vida y entender que todos somos iguales en dignidad. Amén. Entonces usted va a esperar que Dios lo quebrante a usted, que Dios le permita una enfermedad, un problema, para entender, para que usted entienda que todos somos iguales. Entonces vamos a ser humildes, vamos a ser sencillos, por favor. Bueno, gloria a Dios. Entonces este señor de rodillas, cae de rodillas, Anderson, y dice el texto bíblico, le suplicaba dos cosas: postrado, eso es de rodillas, sí, y le suplicaba, le rogaba. Sí. Hay que ver con qué palabras. Ay, por favor, ay, te lo pido. Ahora en la actualidad hay gente que jura hasta por lo que no tiene o por lo que no existe. Dios mío. Jura por lo que no tiene y por lo que no existe, con tal de que se le perdone o salir al camino. Sí. Entonces este señor le rogaba y vamos a ver que le ofreció lo que no tenía y lo que no podía. Así como dijimos ahora, dice el texto bíblico, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mentiroso, ¿cómo tú vas a pagar eso? Esa cantidad él no lo podía pagar. Es que cuando alguien está en problemas o en deuda, le promete al Señor o le promete al acreedor, sí, la luna, el cielo, las estrellas y el universo. Sí. Y al final no le da ni una estrella. Es que no puede. Eso no puede. Es que no puede. Eso no es de él. Entonces, eso es propio, esa es la idiosincrasia del ser humano, sí, cuando está en problemas. Sí. Yo te lo pagaré todo. Oye, por favor, sé un poco más sincero y dile: Señor, ten paciencia conmigo y yo voy a ver lo que hago. Sí. Porque si él fuera más honesto y él dice: Señor, ten paciencia conmigo y yo voy a ver lo que hago. Ten misericordia, porque aquí es misericordia, porque la palabra misericordia es cuando alguien te favorece sin tener contigo compromiso. Te favorece de pura gracia. Sí, sí, sin tener que ninguna deuda contigo. Ningún vínculo familiar, no, nada. Nada. Entonces misericordia es eso. Misericordia es cuando alguien se tiene deferencia contigo sin tener un compromiso, algo que lo obligas a hacer eso. Sí. Así, algo dije que no, me siento responsable, tengo que hacerlo. Me siento comprometido. Comprometido, ¿no? Y este señor, el rey, iba a orar por misericordia, porque en verdad este acreedor, este deudor, no podía pagarle. No. Pero él ofreció que iba a pagarle todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Porque eso es típico del ser humano. Entonces, por eso aquí se presenta así. Porque así es que actúan muchos seres humanos. Sí. Pues él se presentó así, pero el tipo era malo. Sí, el tipo era malo. De la manera que él se expresa ahí,
nos damos cuenta que él era malo. Y vamos a ver en la parábola más adelante, en versículos más abajo, que el tipo era malo, de verdad, Anderson. Sí. Es decir, estamos hablando que era malo, mentiroso también, deshonesto. Deshonesto. Maldadoso, como dicen. Sí, ajá, era malo. Entonces, Sí. ¿qué resulta? Este hombre le ruega que le va a pagar toda esa cantidad, y yo me imagino al rey mirándolo con pena y a la vez, Sí. no sé si sintió indignación por la hipocresía, pero sintió pena, sintió Sintió lástima. pena, sí, se quedó mirando. Ay, hombre, este pobre diablo, por decirlo Sí. así, Ese como miserable. dicen, ese miserable. Se quedó mirando. Entonces dice el texto bíblico, el señor de aquel siervo, el rey, movido a misericordia, dice aquí, movido a misericordia, aquí entra la palabra misericordia, porque Sí. en verdad no iba a pagarle nada. Fue misericordia. Eso fue compasión, movido a misericordia, viendo este escenario, porque es Sí. que la Biblia no te está describiendo el escenario, pero este tipo de rodillas tirando lágrimas, no sé si reales o de cocodrilo. Sí, pero ya lo tenía agarrado. Sí, Sí, cualquiera sí. llora así. Cualquiera llora así, cualquiera brinca. Y cualquier arrogante. Oye, se vuelve humilde. oiga, yo he visto gente arrogante, bien humillada, Sí. Anderson, bien humillada. yo le digo. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver eso. Yo le digo. Una persona arrogante y cuando ve la realidad de las cosas. Ay, yo lo he visto. Bueno, hay situaciones que quebrantan toda alma y tienen que bajar al ser humano del estrado en que está. Sí. Amén. Bien, entonces, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Digo, ay hombre, este hombre no va a pagar nada. Dije que va a pagármelo todo, Es que infeliz. tenga paciencia. Ten paciencia conmigo, dame tiempo. Que te lo voy a pagar. No se le va a pagar. No voy a pagarle nada. Entonces, lo soltó. Mire, suelten ese hombre. Sí, sueltan. Déjenle la esposa, déjenle los hijos. Ya perdónenle esto. Es que él no puede pagar. Es que él no lo va a poder pagar. Porque este rey tampoco era de que un rey tan justo, pero él vio que este hombre era un infeliz. Lo vio. Un infeliz. Le digo, el tipo es de mi gabinete, de aquí. pero el Un tipo- infeliz, y vio esas lágrimas, no sé si de cocodrilo como dijo ahorita, Sí. o reales, pero el tipo Sí. es un actor, un No, actorazo. el tipo hizo un drama. Un drama y su madre. Porque eso fue un drama, eso no salió de que del corazón. Eso, Vamos a ver que no, inferimos que no por lo que él hace más adelante. más adelante, por eso es que decimos. Porque usted, amado oyente, se preguntará, ¿y por qué usted dice que no fue real su lágrima? Bueno, si fue real, amén, pero fue malo. Fue malo. Vamos a ver que el hombre no fue agradecido, no correspondió igual que como se hizo con él. Sí. No correspondió igual con otros que como se hizo con él. Entonces este señor es perdonado, es absuelto de la deuda. Sí, ya el tipo lo perdonaba. Sí, ahí lo perdonaron. Aquí viene. Pero saliendo aquel siervo contento, ay Dios mío, revivió, estaba muerto y revivió. Oye, ese tipo Era un muerto vivo. se iba arreglando su sangre. Nació de nuevo ese hombre. Oye, Contento, alegre, salió. sí. Aquí dice el texto bíblico, pero saliendo aquel siervo, yo soy que le añado contento, y es lógico, triste no iba a estar. ¿Y quién? Pero ese hombre era un muerto vivo. Sí. Porque entonces el rey lo que le dice es, métanlo preso hasta que pague todo lo que debe. ¿Cuándo iba a pagar? Cadena perpetua. Cadena perpetua para la mujer. Cadena perpetua para los hijos. Y cadena perpetua para él. Sí. Y incautenle todos sus bienes. No y sin nada, pobre. Entonces este hombre sale contento, un muerto vivo. Sale celebrando. Amén. Aquí viene la parte dramática, amado oyente. manténgase ahí en conexión y en expectativa. Cuando él salió, halló a uno de sus consiervos. La palabra consiervo es compañero de servicio. Sí. Era un compañero de él, un amigo, podía ser un compañero de gabinete, Sí. o un amigo, o un familiar. Era un consiervo, era siervo como él, porque todos eran siervos, en el sentido de que estaban abocados o supeditados al rey. Y dice que encontró a uno de sus consiervos, versículo 28, que le debía 100 denarios. Aquí vamos con los cálculos. Él debía 600,000 días de trabajo, 600,000 denarios.
600,000. Más de medio millón de denarios, de días de trabajo. Sí. Pero encuentra a un compañero que lo que le debe son 100 denarios, una cantidad fuerte, son 100 días de trabajo, pero se podía pagar. Sí, Con paciencia se podía pagar, claro. aunque durara un tiempo pagando. Sí, Pero se podía pagar. Es un año para Sí, se podía pagar. Y encuentra a alguien que le debe 100 denarios. Parece que era prestamista él. Él tomaba prestado y él prestaba. Entonces le debía 100 denarios. Y haciendo de él, la palabra asir es tomar. Y haciendo de él, tomándolo, le ahogaba, pues lo agarró por el cuello. Sí, Quizá lo pegó contra la pared. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Oiga, malagradecido. A usted le perdonaron una deuda grandísima. Y ahora encuentra a un compañero y lo toma por el cuello, lo pega de la pared y le dice, págame lo que me debes. Pero fíjese lo que dice el deudor de este perdonado, sí. Ajá, del que fue perdonado. El deudor dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, lo mismo que hizo él. Sí, lo mismo. Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le dijo lo mismo. Lo mismo, le repitió lo mismo. Pero a diferencia, podía pagar, en verdad. Sí, ese podía pagar. Lo que le dijo fue real, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Podía pagarlo, con dificultad, pero podía pagarlo. Podía pagar. ¿Y qué pasó en el texto? Aquí que viene la parte trágica y conmovedora. Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, aprésenlo, hasta que pagase la deuda, lo metió preso. A él le perdonaron una cantidad impagable y él entonces cuando encuentra a un deudor, no lo perdona, sino que dice, échenlo en la cárcel, lo maltrata físicamente, verbalmente, seguro, le dijo varias palabras, me imagino yo. Sí, le habló mal, lo asquerosió, lo humilló, lo denigró, sí, y lo mandó para la cárcel. Bueno, nos vamos a una pausa en este espacio tocando el manto de Jesús. Esto está bueno, parábola de los dos deudores, tremendo, Anderson. Está tremendo eso. Aleluya, estamos aquí de vuelta en este espacio tocando el manto de Jesús y estamos con el tópico del perdón y basado en la parábola de los dos deudores ahora mismo. Sí. Y con con la serie general de parábolas de Cristo en las Escrituras. Perfecto. Parábola de los dos deudores. Bueno, está dramático esto. Sí, está muy dramático. Está dramático porque estuvimos hablando antes de la pausa de un señor al cual se le perdonó una deuda grandísima. Sí. Un rey le perdona una deuda de 600,000 días de trabajo. Sí. Pero ¿qué pasa? Que él está contento porque le perdonaron esa deuda impagable. Y salió contento. Salió contento. Y cuando sale celebrando, y después que celebra y se tranquiliza, encuentra a un deudor que le debe 100 denarios. 100 días de trabajo. Una cantidad pagable, considerable, pero pagable. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Él no tuvo misericordia, como tuvieron misericordia de él. Él tomó del cuello, lo pegó de la pared, le dijo 2 o 3 cosas y el deudor le rogaba, se le tiró en los pies, dice, echándose a sus pies, se echó a los pies, y ni siquiera fue que se acotejó a los pies, no, se echó a los pies, se tiró, como cuando usted tiene un saco de basura. Por favor, lo agarró, yo imagino que lo agarró. Ay, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y en verdad se lo podía pagar. Sí, porque no era tanto, eran 100 días de trabajo. Y lo que le dijo él fue que tenga paciencia, que él iba a pagarle. Él no le dijo, perdóname la deuda. No le dijo que se la perdonara. Es decir, este deudor no le dijo a su acreedor, perdóname la deuda. No. Le dijo, ten misericordia de mí, es decir, ten paciencia, ni siquiera ten misericordia, sino ten paciencia que yo te voy a pagar. No, porque misericordia es cuando alguien te favorece sin que tú te lo merezcas. Sí. Pero ten paciencia, simplemente dame tiempo, que yo voy a hacer un esfuerzo grandísimo para pagarte.
¿Qué usted cree, amado oyente, que debía hacer este deudor? Que recibió perdón de una deuda grandísima. Sí, ¿No debía corresponder igual? debería. Oye, porque ya aprendió una lección, usted rogó y a usted le perdonaron. Claro. Ahora usted encuentra una persona que le debe mucho menos de ahí y usted no lo perdona. Tremendo. Lo mandó a encarcelar. Sí, pero, A encarcelar. Métanlo preso. Métanlo Y le preso. habló mal. sí, hasta que pague ya todo. Bueno, el punto, oye Anderson, esto llegó a oídos del rey. Aquí está lo más crucial de la parábola, porque esta parábola va en clímax, Sí. va aumentando en intensidad. Sí. Ahora viene el asunto y llega a oídos del rey. Alguien se lo dijo, porque es que los demás siervos vieron la actitud Claro. y le molestó. Cuando usted ve injusticia, usted ve mucha injusticia, usted ve ciertas actitudes muy injustas, usted se siente mal. Sí, sí, Y usted señor. toma medidas. Claro. El sentido de justicia que hay en usted le hace actuar y no quedarse inerte ante ciertas situaciones. Entonces, aquí vemos en la parábola algo natural del ser humano ante la injusticia, el ser humano que tiene valores. Valores, claro. Aquí dice que el texto bíblico en el versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda, que vamos a ver cómo ese señor iba a pagar desde la cárcel. Yo imagino que la esposa iba a tener que trabajar y los hijos y cómo iba a hacerlo. Oye, qué misericordia, ni siquiera, parece que los bienes no le daban para pagar. Entonces este hombre vendió todo lo que tenía y como no le daba, le dijo, por favor, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo, yo voy a trabajar duramente para pagarte. Él dijo, no, métanlo preso, que paguen los primos, que paguen los hijos, su madre, la familia. Oye, el hombre fue duro. Sí, fue muy drástico. Cuando a él lo favorecieron grandemente. Sí. Entonces el texto bíblico continúa diciendo, viendo sus consiervos, aquí está, los compañeros de él, los que eran siervos como él, Sí. viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Claro. Aquí habla que se entristecieron, pero de momento yo le adhiero, le adjudico que se enojaron, Se enojaron, claro. se indignaron. Sí, y ellos viendo cómo el rey se había movido a misericordia con este individuo. Porque ellos supieron de lo que pasó antes. No, pero claro, ellos lo sabían todo. Cuando vienen a ver, ellos estaban ahí mismo. Estaban de momento ahí mismo. Sí. Entonces, pero se dieron cuenta, sabían de la deuda que se le perdonó Sí. y están mirando ahora una actitud contraria. Claro. Entonces, los que son sus compañeros se sienten tristes aquí y se sienten mal. Y dice el texto bíblico, y fueron y refirieron a su señor, al rey, lo que había pasado. Lo chivatearon, Sí, lo tiraron para lo adelante. tiraron para adelante. Yo no le encuentro mal, no sé, ese chivatero. Tú no lo encuentras mal. No. No, claro, porque es que... el que hace juicio sin misericordia, Ajá. también se da juicio sin misericordia. Sí, Anderson, no, y te entiendo, porque que de verdad es indignante. Porque es que le perdonaron una deuda demasiado grande. Ajá. Bueno, entonces los compañeros dijeron, no, es así. Ah, pues así. Es así, bueno, se lo voy a decir al rey. Malagradecido. Malagradecido, se lo voy a decir al rey, para ver qué va a hacer. Porque ni siquiera le sugirieron al rey, mátalo, no. Si no le dijeron, oye, rey, su majestad, ¿usted se recuerda el funcionario que usted le perdonó la cantidad impagable? Que le rogó, que lloró tanto, que se tiró a los pies, que ya la familia estaba presa y todo el mundo. Mire, ese mismo, después que salió, encontró a un compañero y le contaron todo al rey. Sí. Le contaron todo al rey. Cuando el rey supo esto, aquí está la reacción del rey. Sí. Entonces, llamándole su señor, lo mandó a buscar. De una vez. Tráigame ese hombre. Tráigamelo aquí. Le dijo, siervo malvado, ahí está lo que tú decías, que era malo ese hombre. Sí, era malo. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Oiga lo que le dice el rey.
Misericordia. Ni siquiera el rey le dice, tú tenías que darle tiempo para que te pagara. para que te pagara. No, tú tenías que tener misericordia, era perdonarlo lo que tú tenías que hacer. Porque yo te perdoné a ti algo más grande. Sí. El rey lo que le está reclamando es, tú tenías que tener misericordia. Claro. Bueno, aunque también se tiene misericordia dándole tiempo. Sí, Dándole también. tiempo. Eso es misericordia. Eso es un tipo de misericordia, pero él tenía que también exonerarle el asunto. Claro. Porque a usted le exoneraron demasiado. Son 100,000, son 100. 100 días de trabajo, Sí. en comparación con 600,000 días de trabajo. Es mucha la diferencia, ¿sí? Sí. Es mucha la diferencia. Más de 500,000 de días de trabajo. Y dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve con misericordia de ti? Aquí viene la moraleja, amado. Aquí viene el tema del perdón. Está bien, estamos hablando del perdón, pero vamos a ver cómo Jesús ve, por qué Jesús da esta parábola y Sí. qué es lo que Él nos enseña, cuál es la moraleja, Sí. cuál es la enseñanza focal de este asunto. Entonces su señor, enojado, aquí continúa la historia, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. La sentencia en sí de Cristo está en el versículo 35. Sí. Aquí en el versículo 34 continúa la historia y cierra. Y dice, entonces su señor enojado, se enojó, ¿Qué vale quiere? le entregó a los verdugos, aquí está, a los verdugos. ¿Qué hacen los verdugos, Anderson? O Castigar. castigar. A los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Aquí vamos a ver algo interesante. Primero, no podía pagar lo que debía. No, no lo podía pagar. Pero entonces el rey le pone verdugos para que le den chuchazo hasta que pague. Eso es un símbolo del castigo eterno. Sí, es un símbolo del castigo eterno. Porque es que van a darle latigazo hasta que pague y nunca va a pagar. Nunca va a pagar. ¿Y cómo? Métalo en la cárcel. Cadena perpetua. Pero cadena perpetua dándole castigos. Dándole castigos. Anderson, el asunto es verdaderamente fuerte. Sí. Dándole castigo a los verdugos hasta que pague todo. Bien, hasta que pague todo. Entonces, ¿qué pasa? No iba a pagar nada. No. En otras palabras, que se pudre en la cárcel dándole castigos y escarmientos. Sí. Aquí viene la sentencia del Señor. Así también, ahora está, amado oyente, escuche lo que dice Cristo. Escuche lo que dice Cristo. Así también, así mismo como pasó en la parábola, mi Padre Celestial hará con vosotros, contigo, vosotros es contigo y conmigo, Sí. con nosotros, Nosotros. con usted, amado oyente, porque este programa no es para el otro, No es para ti. no es para el que está al lado suyo, no es para el control master, ni es solamente para mí, No es para ti. es para usted también. Así que esta palabra es a usted, ahora mismo es para todo el que le escuche y para todo el que le está hablando. Amén. Así también mi Padre Celestial, Jesús hablando ya, el que dio la parábola, Jesús. resume y dice, Sí. hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios mío. Y algo, Anderson, porque en verdad esto nos deja absortos No, entra algo amargo. y mudos. No. Entra algo amargo. Repito, así también, de la misma manera, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, aquí entra una palabra fuerte, de todo corazón. Porque, De todo porque hay gente que perdona De labio. de labios. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sus ofensas. Es decir, que si usted no perdona, Dios a usted no lo va a perdonar, lo va a mandar para la chirora con los verdugos. Aleluya, con los verdugos. En otras palabras, le va a retirar su respaldo, Sí. no lo va a ayudar a usted. Y cuando usted esté pidiendo cacao, cuando usted se vea enfermo y se vea en dificultad, y usted, ay Dios mío, ayúdame, el Señor no va a estar ahí o ayudándolo. Va a estar ahí, pero mirándolo de lejos. Sí, porque hay gente que dice, yo no lo voy a perdonar. Si él no me habla, yo tampoco le voy Yo a hablar. tampoco. Entonces, en resumen, en síntesis, lo que Dios a usted le ha perdonado, le está perdonando y le perdonará, es muchísimo más que cualquier ofensa que usted pueda perdonarle a alguien. Alguien. Sí, ahí está. Ahí. No hay ofensa tan grande que alguien le haga a usted que sea más grande que la que usted le ha hecho a Dios.
No, no es. Esa es la parábola. La Esa- parábola es que aquí el rey representa en cierto aspecto a Dios. A Dios. Y los siervos somos nosotros, Somos nosotros. los seres humanos. Sí. Entonces, lo que Dios perdonó al primer acreedor, al primer deudor, Sí. lo que el rey perdonó representa lo que Dios te perdonó a ti. Sí. O te perdona a ti, que te pasa por alto tus malcriadezas, Sí. tu temperamento, tu forma, Sí. tus pecados. Sí. Y muchos. Y muchos, todos hemos pecado. Resume, pon en un recipiente, figurativamente hablando, todos los pecados que tú has cometido desde tu niñez, desde tu infancia. Júntalos todos Y analízalo. y analízalos. Entonces alguien te ofendió a ti y tú no quieres perdonarlo. Y no quiere. Entonces Dios lo que te está diciendo ahí es que Él te ha perdonado más que lo que tú puedas perdonarle a otro. Y dice aquí que Dios no te perdonará a ti. Hay una parte que yo voy a buscarla más luego, donde Cristo dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará a vosotros vuestras ofensas. Eso está, Anderson, en el capítulo 7, me parece, de Mateo. Y si tú me ayudas a buscarlo, me llegó así al corazón rápidamente para conectarlo cuando se habla de Jesús y la oración. Que se habla de Jesús y la oración, pero voy a buscarlo con más tranquilidad, pero dice que Dios, cuando no perdonamos, Dios entonces no nos perdona a nosotros, no nos perdona a nosotros. Así que es duro, usted lo puede escuchar con dureza, eso está, ya vi el paralelo en Lucas 11, Lucas 11 que se habla de la oración. Aquí está, bien. Dice que Dios no perdonará. Dios no perdonará a aquel que no perdone a su prójimo. Dios no perdonará. Entonces, tenemos que tener cuidado, mis amados. Tenemos que tener cuidado. Yo no sé qué ofensa grave a ti te han hecho. No sé cuál ofensa grave, porque hay ofensas graves, Anderson. Sí. Hay ofensas difíciles de perdonar. Sí. Pero repetimos, aquí la enseñanza es que Dios te ha perdonado más. Esos 600,000 denarios corresponden a lo que Dios te ha perdonado a ti, en contraposición con los 100 denarios que tú tienes que perdonarle a tu prójimo. Sí. Anderson, hay que ser claro con esto. Hay que ser claro con esto. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos ha perdonado más. Dios nos perdona demasiado. Incluso lo único incondicional que hay en la Biblia es el perdón. Es el perdón. Ni siquiera es el amor. Ajá. Es el perdón. Incluso los discípulos le preguntaron a Cristo, ¿hasta cuántas veces puedo perdonar a mi hermano? Ajá. ¿Y qué le dijo Cristo? Ellos le dijeron hasta 7, no, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces. ¿Y quién va a pecar en contra de su hermano en un día 70 veces 7? 70 veces 7. Bueno, y el 7 representa plenitud, perfección, Plenitud, que no totalidad. Hay, o sea, que no hay un límite para perdonar. Sí, porque si se arrepiente, porque Dios lo que quiere es arrepentimiento. Es arrepentimiento. Arrepentimiento. Dios te va a perdonar cuantas veces tú peques, pero si te arrepientes de corazón. Te arrepientes de corazón. Porque Dios lo que ve es eso, Anderson. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de corazón y Él nos perdonará. Es arrepentimiento. De corazón. Dice la Biblia, un corazón contrito y humillado Jamás. no despreciarás tú. Sí. Entonces, es bueno que sepamos esto, que Dios tiene misericordia de nosotros y nosotros tenemos que tener misericordia De los demás. de los demás. Y eso lo predicó quien Cristo. Cristo. ¿Y qué hizo Cristo cuando estaban clavándolo en la cruz? Ahí está Anderson, que Jesucristo no predicaba un asunto que no vivía. Exacto. Todo lo que Jesús predicaba lo vivía, amado oyente, todo lo vivía. Sí, Entonces es bueno que usted sepa que Jesús perdonó en la cruz. Claro, Él perdonó. Él perdonó, bueno, aquí Lucas capítulo 23, versículo. Versículo 34, cuando a él lo estaban clavando en la cruz. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los verdugos estaban clavándole en las manos, Sí. sin sedes, amén, y en los pies.
y estaban azotándolo y se estaban mofando de él. Y Jesús está diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Anderson, tremendo esto. Bajo el dolor. Bajo el dolor. Entonces, ¿qué tú opinas de eso? Es que es algo muy fuerte, porque si usted no tiene perdón dentro de ti, tú no puedes dar perdón. Tiene que ser alguien perdonador, porque el mismo Cristo entendía eso, que debería, no solamente de que de ver lo que ellos le estaban haciendo, debería de perdonarlo. Perfecto. Y mira, y no tan solamente que Jesús lo hacía porque Él lo hacía, sino lo hacía como una enseñanza, veámonoslo a nosotros como una enseñanza, que debemos de ver lo que Él hizo, aún en su amargo dolor, aún en su momento más difícil, Él perdonó. Él perdonó. Bien, aquí encontré la cita que estaba buscando él ahorita, de que Dios no perdonará a los que no perdonan. Eso está en Mateo 6, excúsenme mis amados oyentes, que fue que me llegó la cita y ahora fue que la encontré. Que se habla de la oración, Jesús y la oración. Mateo capítulo 6, a partir del versículo 5, habla de Jesús y la oración. Y habla del Padre Nuestro. Del Padre Nuestro. Habla del Padre Nuestro, y después que él emite la oración modelo, el Padre Nuestro, entonces dice, termina, bueno, voy a leer aquí, cuando dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Aquí entra el versículo 14, cuando él termina de enseñar el Padre Nuestro, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,